vamos a empezar. ¿Qué le parece? Pues no es un secreto que las cosas en nuestra sociedad y en nuestra cultura no están bien. Estamos en un declive vertiginoso de nuestra cultura, de nuestros valores. Y yo no podría decir simplemente cristianos, aunque tienen un fundamento cristiano y estamos en la iglesia, vamos a hablar de los valores cristianos, pero en general de la moral, en todos los sentidos. Y podríamos llegarnos a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo llegamos a este punto? Y no solo cómo llegamos a este punto, sino ¿y qué vamos a hacer? Usted y yo sabemos que nuestros hijos y nuestros nietos están siendo expuestos a situaciones pues que nosotros no quisiéramos que fueran expuestos, ya sea en sus mismas escuelas, por los medios de comunicación, por los juegos que juegan de video, por los videos de YouTube que ven, por el TikTok. O sea, está por todas partes y si para nosotros es difícil dejarnos guiar por una cultura pues que se olvida completamente de Dios y de los valores que alguna vez, aún en Latinoamérica, la mayoría de ustedes son latinoamericanos. Aquí el único europeo es el pastor Osvaldo, que es pastor alemán. Pero la mayoría de nosotros que somos latinoamericanos, pues tenemos una cultura de la familia, una cultura en donde nos enseñaron que teníamos que respetar a papá y a mamá, aunque a veces no lo hacíamos, pero esa era la cultura, una cultura donde se nos conoció con la chancla, ¿no? Con el cinturón y en casos extremos con la manguera de la lavadora. Y decíamos, los van a traumar, pues como sea, pero que seguimos respetando a nuestros padres. Y de repente uno dice nada más de disciplinar y te quieren echar a la policía. ¿Cómo? Obviamente no hablo de un abuso que debería de ser perseguido por las autoridades. ¿Qué pasó? A ver, dile a la persona que está a tu lado, ¿qué pasó allá en línea? ¿Y cómo estamos aquí ahora? ¿Cómo llegamos al punto de que le están enseñando a nuestros hijos cosas que ahora sí, literalmente, nosotros ni tenemos muchas veces el decir? Quieren que nos hagamos un lado como padres porque ellos van a educar a nuestros hijos y ellos les van a decir qué es correcto y qué es incorrecto. Y estamos ante esta situación y una vez más podrían venir preguntas como, ¿y es correcto o no es correcto? ¿Cómo llegamos aquí? Y sobre todo, ¿qué hacemos? Así que es importante que como iglesia, por lo menos aquí en LSC, nos metamos a las espinas y entendamos a la luz de las escrituras qué está pasando, qué nos dice Dios al respecto y cómo Dios quiere que interactuemos ante esto. Y esta es la razón de esta serie Humanos. Estudiar al ser humano de acuerdo a la perspectiva bíblica y cómo, entendiéndolo, vamos a ver por qué su cultura está como está y qué espera Jesucristo acerca de los discípulos que le siguen que hagamos ante esta situación. Así que esto es importante, vamos a tratar temas que podrían considerarse tabú, ahorita van a entender por qué, o temas polémicos, o temas que se han politizado, pero una vez más, y no puedo hablar por todas las iglesias, cada quien es responsable, pero si hablamos de LSC, nuestra responsabilidad es exponerle a usted a lo que dice la palabra de Dios, porque si vamos a seguir a Jesucristo tenemos que saber qué dice Dios al respecto. Así que no podemos simplemente olvidarnos, debemos de ver las escrituras, ver qué dice y ya cada quien tomará la decisión de si lo sigue o no. Hemos dicho varias veces que esa decisión es personal, esa decisión no es corporativa, esa decisión va a ser tuya, pero serás expuesto a la verdad bíblica y tú entonces definirás y decidirás qué vas a hacer con la verdad a la cual seas expuesto. Amén. Así que vamos a adentrarnos en este primer tema de Humanos transforma tus culturas. Y para poder entender un poco lo que está ocurriendo y cómo llegamos a este punto, tenemos que regresarnos hasta el libro de Génesis y entender la creación y entender la caída. Si usted ve en la Biblia, su primer libro de la Biblia que se llama Génesis, va a ver en el capítulo 1 y 2 la creación y en el capítulo 3 va a ver la caída. Y quisiera que entráramos brevemente a ese punto para que usted entienda qué pasó y cuál es la raíz de donde nos encontramos, porque quiero decirle que
la raíz de donde nos encontramos no tiene nada que ver con política. Por tanto, no se soluciona con política. La raíz donde nos encontramos no tiene que ver nada con situaciones raciales. No tiene que ver nada con situaciones sociales o económicas o de privilegiados o no de privilegiados. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Así que la solución no va a estar en tener una mejor economía todos, en ser de todos de un color, aunque eso va a ser imposible. Yo soy café prieto y usted más güero. Yo sé que hay algunos, como les digo, el pastor alemán, pastor Osvaldo. La solución no tiene nada que ver con eso, ni tratar de igualar los privilegios de cada uno, porque la raíz del problema no es esa. Vamos a la raíz del problema que nos tiene como está ahora nuestra sociedad. Vamos a ver Génesis capítulo 3 y dice de la siguiente manera: la serpiente era más astuta. Estoy leyendo capítulo 3, verso 1 de Génesis, lo puede apuntar si tiene ahí notas. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente, el versículo 4 es clave, por eso está en mi pantalla. El versículo 4 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Déjeme explicarle qué estaba pasando y la trascendencia de lo que ocurrió en estos textos. Dios había creado todas las cosas. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. No quiere decir físicamente, sino con atributos en donde el hombre podía decidir, en donde podía entender, en donde tenía raciocinio. Y después de haber creado todo y darle una instrucción en específico: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Viene la serpiente en el capítulo 3 de Génesis y empieza a cuestionar a la mujer. Y le empieza a decir: con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto. La mujer le contesta: no nos ha dicho eso Dios. Dios nos dijo que no comiéramos del árbol de la sabiduría del bien y el mal, porque el día que nosotros comiéramos y le tocáramos, moriríamos. ¿Está conmigo hasta ahí? Satanás personificado en esa serpiente, ¿qué le contesta? Le contesta: no es cierto. A ver, quién diga conmigo: no es cierto. Lo que implica que Satanás, a la directriz de Dios, a lo que Dios había dicho, diga: no es cierto, hace a Dios mentiroso, hace a Dios no digno de confianza, cuestiona la verdad de Dios, cuestiona que lo que Dios ha dicho realmente tiene trascendencia para estos hombres. Y si seguimos siguiendo, dicen: no van a morir. Es decir, mira, en primer lugar, no es cierto lo que dice Dios, es un mentiroso. No tienes que necesariamente confiar en él y en lo que dice y en lo que instruye, porque la realidad es que si tú haces diferente a lo que él te dice, no te vas a morir, no va a haber consecuencias. Todo va a estar bien. It's going to be cool. Don't worry about it. Just do it. Because al final, Dios no te está diciendo la verdad. Lo que dice Dios no es lo importante. Lo que dice Dios no tienes que confiar en él. Estamos hablando de Génesis 3. Estamos hablando de cuando comienza básicamente la historia del ser humano. Así que lo que Dios dice la serpiente, Satanás, acerca de Dios es: Dios está mal, Dios no es real. Y amigos y hermanos, exactamente esa es la retórica que hoy se utiliza. Si usted dice: es que Dios dice, ya va a salir con Dios. Él es religioso.
No le creas a Dios. No puedes probar lo que dice Dios. No le creas a Dios, no seas religioso, no seas anticuado. Pero es que si hacemos contrario a lo que Dios dice va a haber consecuencias. No es cierto, no va a haber consecuencias. Esta parte está fundamentando la retórica de hoy. Pero quiero que ustedes me digan que están leyendo de dónde surgió esto. Ustedes contesten. ¿Quién dijo esto? ¿La serpiente? Y la serpiente estaba personificando a Satanás. Así que la presunción de que no es cierto lo que Dios dice, de que no es confiable lo que Dios dice, que no es para nosotros lo que Dios dice, y que si hacemos lo contrario a lo que Dios dice no va a haber consecuencias, surge de Satanás mismo. Ni siquiera surge del ser humano, surge de Satanás mismo. ¿Alguien está conmigo? Por tanto, puede sonar difícil, pero la realidad es que la retórica que también ahora se emplea ni siquiera surge del ser humano. Surge de una influencia demoníaca que se dio desde el principio en el huerto del Edén, cuando el hombre paseaba libremente por él. Y Satanás sigue diciendo, porque Dios sabe muy bien, versículo 5, que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos. A ver, los que han estudiado, leído ese versículo, pues ¿qué tenían los ojos cerrados o qué? ¿O a qué se refiere Satanás? Porque el día que coman se le van a abrir los ojos. Tenían vendados los ojos, tenían cerrados los ojos. ¿O a qué se refiere se les abrirán los ojos? Lo que se está refiriendo en ese sentido no solamente es, una vez más, fisiológicamente, no tenía nada que ver con fisiológicamente. Se está hablando de entendimiento. Van a entender ciertas cosas. Ahora, una vez más, es lo que le propone Satanás a la mujer. Es que Dios sabe que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Si ustedes comen, Dios sabe, por eso no te está dejando, diría la serpiente, por eso no te está dejando. Dios sabe que vas a tener entendimiento. ¿Qué significa conocer el bien y el mal? Porque dice, serán como Dios conociendo el bien y el mal. Le voy a decir lo que no significa. No significa que en ese momento Adán y Eva no conocieran el bien y el mal. ¿Sabe por qué? Porque Eva misma le dijo, Dios nos dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto del Edén. Es decir, eso es malo. Pero nos dijo que podíamos comer de todos los árboles que están en el Edén. Solamente de esto no. Esto es bueno y esto es malo. Por tanto, Adán y Eva sabían o podían entender el bien y el mal. ¿Está conmigo? Entonces, ¿a qué se refería Satanás cuando dijo, Dios sabe que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal? ¿No lo conocían? Sí lo conocían, el bien y el mal. ¿Sabe cuál era la diferencia? La diferencia era que ellos solos iban a definir como humanos lo que era bueno y lo que era malo. Ya no iban a dejar que Dios definiera que era bueno y que era malo. Ahora ellos iban a definir que era bueno y que era malo. Iban a ser sus propios dioses. No iban a dejar que nadie estuviera arriba de ellos diciéndoles qué debían de hacer, qué era bueno, qué era malo, qué era correcto y qué era incorrecto. Iban a ser dioses para sí mismos. Iban a decir, yo sé lo que me conviene, yo sé lo que no me conviene. Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto y esto es incorrecto. ¿Alguien lo está escuchando en esta hora? Así que lo que vemos es que cuando comen se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez.
Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higueras. Génesis 3:7. ¿Qué pasó cuando pecan, cuando comen? Ven que estaban desnudos. Otra pregunta, amigos y hermanos. ¿Estaban desnudos en el momento o ya estaban desnudos desde antes? Pues desde antes. ¿Y cuál es la diferencia de estar desnudo antes y ahora que pecaron y de repente dicen, ¡ay, estamos desnudos! ¡Tápate! Esa diferencia fue por el pecado. Y está mostrando que ahora ellos eran los depositarios de decir que era digno de vergüenza y que no, que era correcto o incorrecto a su consideración. Dijeron, estamos desnudos, vamos a hacernos hojas, vamos a cubrirnos con hojas, vamos a hacernos delantales, porque eso está malo. Después viene Dios y mira lo que les dice. ¿Dónde estás?, preguntó Dios al hombre. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y lo que Dios le está diciendo es, ¿y quién te enseñó que está mal estar desnudo? ¿Acaso comiste del árbol y ahora tú estás determinando qué es bueno y qué es malo? ¿Acaso te divorciaste de mí? ¿Acaso tú eres tu propio Dios y ahora tú determinas esos criterios y me has dejado a un lado y no me dejas que yo determine los criterios? ¿No me dejas que yo determine qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Dónde empieza, Pastor Israel, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando? Allí empieza. Porque el hombre decidió pecar. Pero el pecado no solamente era una situación moral, como aquel que tiene sexo con alguien que no es su esposa, o que mata a alguien, o que daña a alguien, sino es básicamente que el hombre decide divorciarse de Dios, ser Dios mismo, y al ser Dios mismo, entre comillas, porque nunca va a poder llegar a ser Dios, definir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, sin considerar al Dios Todopoderoso que lo creó. Y a través de lo que hizo, ha venido tomando decisiones y poniendo filosofías y externando posiciones en cuanto a Dios, en cuanto al ser humano, en cuanto al hombre, en cuanto a la mujer, en cuanto a la naturaleza, en cuanto al liderazgo, en cuanto a los gobiernos, que surgen en la mayoría de los casos, no en todos, pero de una aproximación de decir, a mí Dios no me va a decir cómo son las cosas, yo voy a definir cómo son las cosas. Dios no me interesa qué dice, Dios está mal, Dios no es confiable y no va a haber consecuencias si no hacemos lo que Dios quiere. Voy a hacerlo como yo creo, como yo convengo, como yo entiendo. Y entonces yo voy a ser mi propio Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? Una de las consecuencias principales entonces, amados hermanos, del pecado es que cada uno de nosotros como seres humanos nacemos con una condición que se llama naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa nos guía de manera natural al pecado. Nos es más difícil decir la verdad, nos es más fácil decir una mentira que decir la verdad. Desde pequeños nos tienen que enseñar a que compartamos porque somos egoístas de nacimiento. Le decimos a los hijos, share, y está chiquito el chamaco. Y tú dices, ¿de dónde salió esto? Y dice el esposo, pues a tu mamá, le dice la esposa, ¿verdad? Pero no, ya les dije que el problema no es gobiernos o la suegra. El problema es la naturaleza pecaminosa con la que nace el hombre. Todos nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, tú también. Y uno de los impactos de esa naturaleza pecaminosa es la manera en que pensamos, como estamos viendo. La Biblia lo dice de esta manera, la manera de que el hombre piensa en Romanos 1:21. Dice así, pues habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es una de las consecuencias del pecado. Y todos nacemos así. Escriban ahí en los comentarios en línea todos. Dile a la persona que está a tu lado, tú también. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, obscurecido. Es decir, no tiene luz, no tiene entendimiento, no considera a Dios, ni le puede entender, menos realizar lo que Dios quiere. Mire también lo que dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que el hombre natural, sin tener un encuentro con Cristo, que donde él se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida, está en una condición de pecado. Y uno de los impactos de esa condición de pecado es una mente entenebrecida, un razonamiento enorgullecido que no considera a Dios, que cuestiona lo de Dios, que rechaza lo de Dios, porque no tiene luz, está entenebrecido, no tiene entendimiento de lo que Dios quiere, de los planes de Dios, del propósito de Dios. Necesita venir lo que llamamos un nuevo nacimiento, una regeneración, una conversión por arrepentimiento de pecados y poner nuestra fe en Jesucristo, para que venga la mente de Cristo a nosotros, es decir, el entendimiento progresivo de la verdad divina. Sin eso, llegamos al punto que ustedes van a ver ahorita en Isaías, y usted no me va a dejar mentir, porque es donde estamos hoy en día. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la condición en donde nos encontramos hoy en día. Que surgió del divorcio entre el hombre y Dios, haciéndose el hombre Dios y diciendo: son mis criterios los que están adelante, no los tuyos, soy mi único Dios. Llegando a tener un entendimiento entenebrecido, es decir, sin luz, sin conciencia, sin entendimiento de Dios, su verdad, y llegando a cambiarlo tanto radicalmente que ahora a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le dice bueno, a lo dulce se le dice amargo y a lo amargo se le dice dulce. Aquí lo que me preocupa, amados hermanos, ¿qué dice aquí? A ver, de este lado. Ay. Es una sentencia muy fuerte de Dios. Ay. Sí hay consecuencias. ¿Se acuerdan que le dijo Satanás a la mujer: no morirás? El no seguir la verdad divina sí trae consecuencias. Y estaremos hablando en esta serie no solamente, y ahorita voy a entender por qué, no solamente porque Dios te va a condenar, no. Hay consecuencias psicológicas. Hay consecuencias fisiológicas. El impacto es total, no solamente espiritual, que a veces es lo que nos dedicamos en la iglesia a decir simplemente, y que es verdad. En pecado tú te separas de Dios, eso es verdad, lo estamos viendo. Pero el impacto, es mucho más allá que eso. Dios nos ama, Dios no quiere eso para nosotros. Por eso como que hay un dolor no solamente hacia la humanidad, sino de parte de Dios, que ama a su humanidad, que ama a su Cristo. Dice: ay, no estás entendiendo que sí hay consecuencias, te estás haciendo daño, te estás perjudicando.
Está sufriendo en búsqueda de una libertad con un concepto equivocado, en búsqueda de un amor con un concepto torcido. Te estás quebrando, te estás destruyendo y yo te amo. ¡Ay! ¿Alguien me está escuchando? Tristemente, los suicidios van en aumento. Tristemente, las enfermedades ahora con todas las tecnologías van en aumento. Ay. ¿A dónde vamos, amados hermanos? Las situaciones que hoy en día, esta clase de cultura que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, que determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pues está ampliamente difundida por todos los medios de comunicación, los sitios sociales, las escuelas, los sistemas, los gobiernos. Y si tú simplemente no te apegas a ello, tú eres el intolerante, porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No importa el razonamiento, no importa nada. ¿A dónde vamos? Dice Efesios 2, 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y es que, sin entender a Adán y Eva lo que estaba ocurriendo, no solamente se convirtieron en sus propios dioses y a partir de ese momento definieron lo que era correcto, incorrecto, lo moral o lo amoral, pero quedaron abiertos a la manipulación demoníaca. En corto, le dijeron no a Dios y sí al diablo. Voy a repetirlo. Le dijeron no a Dios y sí al diablo. Y venimos al Nuevo Testamento, miles de años después, y Pablo lo consolida en este texto que tienen en la pantalla. Repito, Efesios 2, 1 y 2, si me lo pones en pantalla, anciano, por favor. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Yo quisiera, de todo corazón se los digo, yo quisiera decirles que el diablo no existe, de todo corazón, porque ¿quién quiere un ente así? Yo quisiera decirles con todo corazón que solo es una representación de la maldad. Con todo mi corazón yo quisiera decirles eso. Lamentablemente, si usted cree en Jesucristo y ha leído la vida de Jesucristo, usted va a ver la interacción de las fuerzas demoníacas y el choque que tenían con Jesucristo. Es imposible creer en Jesucristo y negar la manipulación de Satanás en el ser humano, porque los dos se ven al mismo tiempo en la narrativa bíblica del Nuevo Testamento. Y lamentablemente ese ente que odia al ser humano, que lo odia desde el principio y que lo ha tratado de manipular, porque simplemente no podía venir a aplastarlo por cuanto la creación de Dios era protegida de Dios, pero pudo engañarlo y es lo que sigue haciendo para manipularlo y para poder establecer lo que Él quiere y para poder destruirnos, francamente. Es resultado de no seguir la directriz divina. Ahora, quiero hablarle de 3 aproximaciones que casi todas las iglesias hemos tomado. Las 3 yo las considero negativas y queremos enderezar esto. Ante la realidad que yo te he comentado, y disculpa que haya entrado tanto, pero es necesario que tú entiendas de dónde viene todo esto y cuáles han sido las consecuencias. Obviamente está la iglesia, y por iglesia hablo de la iglesia en general, no hablo de esta iglesia, sino de la iglesia cristiana.
evangélica. La iglesia cristiana en general ha tomado 3 posiciones ante lo que les estoy hablando. Número 1, como que se cierra, como que ignora esta realidad, como que dice, pues mientras nosotros nos juntemos aquí y adoremos y pues ya no preguntemos lo demás, ¿para qué? ¿Para qué? No, vamos. A ver, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Bien? ¿Creen en Jesús? Amén. Bueno, ya. ¿Veniste a cantar? ¿Diste tus diezmos? ¿Ya estuvo? ¿Está bien? Y es una de las posiciones que ha tomado la iglesia. Ahora, esta posición se aúna también a una presión social. Escucha lo que le voy a decir, esto es muy importante. Esta posición de yo calladito me veo más bonito. Si voy a hablar de Dios y de la Biblia es dentro del servicio. Y ya. Porque una cosa es mi vida secular y otra cosa es mi vida espiritual. Y mi vida espiritual no puede entremezclarse en mi vida secular porque yo no quiero incomodar a nadie. Yo me tengo que quedar aquí adentro. Y dile a la persona que está a tu lado, porque calladito me veo más bonito. Y hay una tendencia en el cuerpo de Cristo de tomar eso. Impulsado por la cultura también, que te dicen, no, mira, tú puedes creer lo que tú quieras creer. Créele a Dios y todo eso. Ay, una serpiente que habla. Mira, tú crees todo eso, pero consérvalo para ti mismo y para tu iglesia. No trates de imponerlo o de decirlo como para que se hagan leyes en la nación. No trates de decirlo como para influenciar cómo nos gobernamos como país. Tú no puedes meter tu religión en las leyes. Tú no puedes expresar tus convicciones para tratar de permear las leyes. Eso es personal, eso es tuyo y eso es para tu iglesia. Y mientras lo mantengas ahí, vas a estar bien. ¿Alguien tiene $1 aquí? No les voy a pedir ofrenda especial, no se preocupen. Es solamente para que usted vea que dice In God we trust. Usted sabe que cuando se hizo la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña, Jefferson, en su tratado de independencia, fundamentó lo que vendría a ser los Estados Unidos de Norteamérica diciendo, creemos que todo ser humano fue creado con derechos inalienables, no recuerdo si se dice, ¿verdad?, la traducción, y es libre, y que todos somos iguales. Le voy a decir por qué eso es importante, y cómo eso es un concepto cristiano sobre lo cual este país se estableció. ¿Sabe por qué? ¿De dónde venían ellos? De Inglaterra. Y sabe que en el tiempo de donde venían ellos en Inglaterra, el rey se consideraba casi una divinidad. El rey estaba por arriba de constituciones que no tenían, era lo que decía el rey. De todo lo que el rey quería hacer, se hacía. Así tipo cartel, ¿no? No me caíste bien, te desaparezco. Tú, vendiste lo que no te dije, te desaparezco. O sea, tenía la última palabra, era una especie de deidad. Y ellos venían huyendo de eso. Y cuando llegan aquí y surge la independencia, dicen, no vamos a caer en el mismo error porque nosotros tenemos una convicción. Todos los hombres son creados iguales. Aquí no hay nadie más grande que otro, ni con mayor valor que otro. ¿Sabe quién dice eso? Dios, que no hace acepción de personas. Y lo dice en su palabra. Aquí nadie es rey. No vamos a tener rey. Aquí el pueblo gobierna porque todos son iguales. No importa nada de lo demás, no va a haber un rey en los Estados Unidos. Porque todos los hombres son creados iguales. Creados, created. Meaning a creator, meaning God. Meaning what the Bible says. Este país fue fundado sobre un concepto bíblico. Pero ahora nos estamos diciendo, nosotros no queremos nada de la religión, que no se metan. A ver, dile a la persona que está hablando, aquí quedito. ¿Sabe dónde yo vi eso? ¿Sabe dónde yo vi eso de no hables fuerte, aquí entre nosotros? En Cuba. Ahí es así. Y no es de Dios. Es de ustedes se avientan quién sabe cuántas cosas contra los gobernantes. Ahora ellos pueden entrar a sitios sociales, pero cuando yo fui las primeras veces no era así. Ellos hablaban así,
Es que no nos dan de comer. Así hablaban, porque había rey. Y si el rey escuchaba, aunque no se llamaba rey, o los encarcelaban. No podemos simplemente quedarnos callados. Sin embargo, también hay otra posición. La posición de decir, pues Jesús nos amó, pues no importa nada, hay que amarnos todos. Un amor raro. Un amor que no solamente es inclusivo, sino que te dice, mira, amas a Jesús, yo también, entonces vive como tú quieras. Pero es que la Biblia dice, no te preocupes, Dios siempre es amor, Dios siempre va a estar contigo, tú haz la vida como tú quieras. Nada más pásame el diezmo. Y tú dale. Y entonces hay iglesias que caminan así. ¿Y tú qué crees? No, es que yo creo, no importa, bienvenido a la familia. Dios acepta a todos tal y como están. Tú, pues es una lucha, tú no te preocupes. Y tenemos iglesias liberales que están revueltas. Porque se han ido hasta el otro extremo. Han confundido lo que es inclusión, lo que es amor, cambiando el concepto de amor e inclusión a uno humano y no divino. Imagínense si Dios fuera así, pues de vano murió Cristo. Voy a repetir eso. Si Dios fuera así, entonces ¿para qué Jesús vino a morir por sus pecados? ¿Para qué? Nada más Dios hubiera dicho, ay, mi hijo, eres bien cabezón, pero pues yo te amo, tú dale. ¿Para qué Cristo murió por nuestros pecados, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, si lo único que merecíamos era la inclusión y amor divino? Esa posición niega a Cristo. Están muy callados, oiga. ¿Están ahí, ya se durmieron o qué? ¿También están callados ahí en línea o hay comentarios o no sé? Quizás los de línea están más. Ya me dieron mis 5 minutos, así que ya los salvó la campana. Pero hay una tercera posición, que tampoco es la correcta. Aquellos que se la pasan peleando con todo mundo para defender la palabra de Dios. ¡Santidad a Jehová! Todos se van a ir al infierno. Ya Dios viene a destruir Norteamérica porque todos son pecadores. Y así con esa voz, ¿no? Ya. Hasta uno los lee con esa voz cuando los lee ahí en los sitios sociales. No se imagina esa voz cuando lo está leyendo. Pero no hacen nada, no ayudan a nadie. Se la pasan criticando, juzgando. ¿A quién le han ayudado? ¿Qué están haciendo para poder ayudar a aquellos que están en error y en pecado? Más que juzgarlos, señalarlos, criticarlos. No están haciendo nada. Bueno. Y ahí va la iglesia. Unos, no, tú no digas nada, tú estás aquí. Otros, bienvenidos todos, tú no te preocupes de aquí, tú puedes vivir como tú quieras porque Dios es amor. Y otros, santidad a Jehová, todos se van al infierno. En todos los casos, con que nos pasen sus diezmos. Hello. Escucha, no podemos tener ninguna de estas tres posiciones. Dios no nos llamó a ninguna de estas tres posiciones. No es lo que nos revela la palabra ni la vida de Jesucristo en ninguna de estas tres posiciones. Tenemos que cambiar esta aproximación que se ha tomado. Ninguno de estos extremos es saludable ni trae ningún beneficio. Esto ha causado que se vea a la iglesia como una institución anticuada, hipócrita o condenatoria. Yo quiero terminar con esto. Entonces, ¿cómo deberíamos de actuar los discípulos de Jesús? Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Si ninguna de esas tres es nuestra posición, ¿qué debemos de hacer? Escuchen. En vez de ignorar o rechazar o enjuiciar esta cultura tan desviada de Dios, debemos transformarla. Mira lo que dice Hechos 17:6. Hechos 17:6, ahorita se la voy a poner, ahí está, Hechos 17:6. Pero como no los encontraron, habla de los discípulos, los apóstoles, arrestaron a y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos
que han trastornado al mundo entero han venido también acá. Nosotros no fuimos llamados a condenar, a rechazar, a enjuiciar. Fuimos llamados a transformar sociedades, empezando con nuestras vidas. Voy a repetir esto. Nosotros no fuimos llamados a ignorar, rechazar, a moldarnos, enjuiciar a la gente. Fuimos llamados a transformar sociedades, empezando con nuestras vidas. Nosotros somos la iglesia y debemos cambiar la imagen que tienen muchos acerca de nosotros. Déjenme darle un ejemplo. Jesús va a ser nuestro ejemplo, dicho sea de paso para todo esto. No soy yo o nuestra organización, es Jesús. Usted sabe por qué. Nosotros sabemos que Jesús murió y fue crucificado por nuestros pecados, pero la gente que lo crucificó, ¿sabe por qué lo crucificó? Déjeme leerle Juan 10, 30 y 32. Juan 10, 30 y 32. Dice, Jesús les contestó: les he mostrado muchas buenas obras de mi Padre y ustedes las han visto. ¿Por cuál de todas me van a apedrear? Los líderes judíos le respondieron: no te apedreamos por algo bueno que hayas hecho, sino porque hablas en contra de Dios. No eres más que un ser humano, pero dices que eres Dios, por eso te vamos a apedrear. ¿Por qué señalaron a Jesús? Porque les criticó, porque los dejó ser como querían. ¿Por qué? Porque no habló la verdad y nada más se la conservó a él y a su grupito. No. Ellos no podían hacer y decir nada acerca de sus buenas obras. Voy a repetir esto. Jesús tenía buenas obras, tantas para la comunidad en general, no solamente para sus 12, para la comunidad en general, tantas que les dice: oigan, ¿por qué me quieren matar? Caray, ¿por cuál de las buenas obras, por cuál de la ayuda que le estoy dando a la comunidad me quieren matar? Los judíos dicen: no, por ninguna buena obra, no te podemos decir nada por eso, sino porque tú dices que eres Dios y no eres Dios. Ah, bueno, pues si me van a matar por la verdad, pues entonces sea. ¿Sabe dónde tenemos que estar, iglesia? Haciendo buenas obras para la comunidad. Y no solamente como organización, porque a veces los cristianos esperan que el pastor organice todo y los líderes organicen todo. Pero usted puede hacer buenas obras. Usted mero. Dile a la persona que está a su lado: usted mero. No necesita el pastor ni a la iglesia. No es que no organicemos cosas como iglesia, es que usted no necesita a la iglesia cosas como para decir: ay, es que en mi iglesia no hace nada. Allá regalan mochilas y allá hicieron una cena y allá. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues yo quería asistir. Bueno, ya te fuiste a ver a Marcos Witt, gloria a Dios. Ahora hagamos las obras. Entonces, cuando vengan y digan: esos del SC, esos del SC, podamos decir: ¿y por cuáles de las buenas obras nos acusan? Caray. Y que ellos se queden callados y digan: si por buenas obras no les podemos decir nada, pero porque dicen que Jesús es el único camino al Padre. Ah, entonces acúsanos todo lo que quieras. Bueno, ¿ven la aproximación? Estamos haciendo tantas buenas obras como organización, como iglesia y como individuos, que cuando le digamos a la gente que pueden señalarnos, que puedan decir: sí, bueno, a ver, ¿por qué estás enojado? ¿Por cuáles de las buenas obras que estamos haciendo te enojas? No les puedo decir nada por eso. Hasta a mí yo soy beneficiado. Pero es que dicen la atrofía, la herejía de que solo con Jesús se puede llegar al cielo. ¿Qué te digo, mijito? Te regalo otra torta y te digo que Jesús es el único camino, verdad y vida. Bueno, esa debería ser la actitud de la iglesia. Acuérdese que en Jesús estaba la gracia y la verdad. No solo la verdad, no solo la gracia, pero dice Juan 1:1, lleno de gracia y de verdad. Así que debemos nosotros tener esta acción, debemos rechazar a esta cultura que cada día se aleja más de Dios, pero debemos amar a las personas.
Yo quiero cerrar con esto. Déjame decirte. Nosotros, tú, yo y como conjunto, somos los pies y las manos de Cristo. Usted tiene algo de parte de Dios que el general de la humanidad no tiene, desde que decidió entregar su vida a Cristo. Su entendimiento se le abrió y empezó a comprender el propósito de Dios y a quererlo aplicar. Antes no lo comprendía. Algunos de ustedes lo perseguían, pero cuando entregó su vida a Cristo, cuando se arrepintió de sus pecados, cuando puso su confianza en Jesucristo, usted empezó a entender el propósito de Dios. Usted empezó a entender el plan de Dios. Algunos de ustedes toman la posición de decir: yo no puedo estar exponiendo mi verdad es privada y la voy a mantener aquí. Algunos de ustedes son inclusivos. Siempre y cuando se ame a Dios, Dios conoce nuestro corazón y tú dale vuelo al hilacho. Algunos de ustedes se la pasan peleando la verdad en sitios sociales. Dejan al esposo, la esposa, a los hijos, porque tiene que contestarle al hereje. Esa no puede ser nuestra posición aquí en casa. Una vez más, yo con el grupo pastoral somos responsables de ustedes, no sé, otras iglesias somos responsables de ustedes. Esa no puede ser nuestra posición. Lo que debemos empezar a hacer es ver cómo vamos a seguir bendiciendo esta comunidad, mostrando el amor de Cristo, ayudando en lo que más podamos ayudar y creyendo en nuestras convicciones. No las vamos a traicionar, de tal manera que la comunidad diga: LSC ayuda mucho, LSC siempre está aquí, no solamente como organización, pero ¿dónde vas? A LSC. Ay, fíjate que ya habían venido a ayudar de LSC. Ay, fíjate que ya habían. Ay, fíjate. Para que entonces, cuando alguien quizá quiera venir a cerrar, porque digamos, es que esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del género y del sexo, y se alarmen y digan: vamos a quitarles el Facebook para que no tengan live. Y todos los de línea dicen: no, escriban ahí, no. Podamos decirles: ¿por cuál de las obras buenas van a hacer esto? Que tengan que amarrarse, decir: no son por obras buenas, pero no podemos permitir que enseñen lo que dice la palabra de Dios. Y en ese momento, de antemano se lo digo, les vamos a decir: clausúranos lo que quieras, porque vamos a seguir hablando la palabra de Dios. Y si no me dejas entrar al auditorio o a los sitios sociales, vamos a regresar a como comenzó todo. ¿Cómo? Uno a uno, en los parques. Hello. Entonces ustedes no nos aman, nos odian. No, yo te he mostrado con las buenas obras que los amamos. Ahí están las buenas obras. Pero somos personas de convicción bíblica, y eso no lo vamos a traicionar, porque sería como traicionar a Dios. Sería como ser Adán y Eva en el huerto una vez más y tratarnos de hacer nosotros mismos Dios, divorciándonos y diciéndole a Dios: gracias, pero no. Y al diablo: sí, sigo tu indicación. Y eso no va a pasar. Humanos, transforma tu cultura.